iba a preguntarle, lo primero, me imagino que no ha sido el aniversario que usted hubiese esperado, digo porque prácticamente hace nada que lleva un año al frente del colegio en Oviedo, ¿no? Pues sí, el 26 de abril se cumplió un año y la verdad es una experiencia dura y obviamente no para mí solo, O sea, uno en este momento no piensa, digamos, en sí mismo, está pensando en el colectivo y no son palabras, digamos, para quedar bien, sino que es la verdad. Uno asume toda la situación porque hombre, 40 y pico años de experiencia hacen que uno sepa por lo que es pasar por todas las situaciones, pero es que por esta era inimaginable. Por meternos ya un poco en la harina, ¿no? Esta semana, digamos que se hacía público ese plan de reactivación de la actividad judicial en Asturias que elabora el TSJA, que yo no sé si entra en conflicto, sobre todo el tema del mes de agosto, con lo que desde el colegio y los abogados pretendían desde un inicio. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias sustancialmente respeta las directrices, acuerdos y recomendaciones que previamente ha dado ya el Consejo General del Poder Judicial. Yo no he notado que introduzca novaciones, digamos, significativas. Entonces, se olvida quizá normalmente en general la sociedad de que el Consejo General, cuando hace sus sesiones de la comisión que tiene de la pandemia, pues en esa comisión del COVID ya está la abogacía representada, es decir, nuestra presidenta forma parte de esa comisión. Y nuestra presidenta, cuando acude ahí, no lo ha hecho de forma improvisada. Hemos hecho hasta 3 plenos en los 2 meses de pandemia, en los cuales en los plenos no es solo un órgano, digamos, institucional, aparente. No, es que ahí están los 83 colegios de abogados de toda España y con sus respectivas juntas de gobierno han ido elaborando determinadas normas que algunas de ellas han sido asumidas por el Consejo General del Poder Judicial. Lo que ocurre es que después también tenían que haber sido asumidas por el Ministerio. Pero con esa perspectiva lo que trato de decir es que hay medidas de choque que ya vienen dadas. Entonces, nosotros poco podemos decir en este momento que no se diga a nivel ya de lo que venga en esas instrucciones. ¿Cuándo es cuando más hemos tenido que decir? En los primeros pasos. Cuando nuestros abogados, en el turno de oficio, en la asistencia jurídica gratuita, en las comunicaciones urgentes, en las tramitaciones de ineludible cumplimiento, que esas no han sido afectadas por la suspensión, pues tenían necesidad de hacerlo con la máxima seguridad. Y ahí sí que hemos tenido que tomar importantes decisiones. O sea que más que lo que ha habido ahora, que esto ya es para reactivar y echar a andar, digamos, la maquinaria de la Administración de la Justicia, cuando realmente ha sido más participativa o más intensa. ¿Por qué? Por una situación que para un jurista, para cualquier persona que esté en nuestro mundo, es de sumo interés. La inseguridad jurídica. Yo creo que yo personalmente, no quiero generalizar, igual hay otros privilegiados. Yo personalmente no he sentido hasta estos meses la sensación esa de inseguridad jurídica. Es decir,
yo me encuentro ante normas que de repente me están alterando los esquemas jurídicos que yo tengo. Yo me encuentro ante un estado de alarma que en definitiva considero que por las normas que se adoptan son más bien un estado de excepción que un estado de alarma. Entonces ya eso es yo no sé si llamarle, no me atrevo a decir de formación, pero sí que influye el que alguien tenga una formación jurídica. Probablemente pues un médico no lo contempla desde este punto de vista, lo mirará desde el punto de vista sanitario y en estas cosas ni reparará, ni le dará importancia. Pero claro, cuando uno tiene que analizar todo esto, ya digo, puede venir condicionado por la formación, ¿no? Entonces ahora que es el tema de cómo iniciamos esta vuelta ante lo que nos espera, ante el lanzamiento de la suspensión de los plazos, pues ahí es donde vamos a tener que demostrar estar a la altura. Pero todos, todos. No sé si la respuesta es muy amplia, pero es que tiene muchos matices, Sí, tiene muchos matices. Sí, además le iba a decir que incluso usted hace un mes aproximadamente decía algo así como que la justicia tenía que recuperar esa normalidad y todavía estamos esperando y vamos a ver si es el lunes ya y empieza a arrancar, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo ahí ya voy a la raíz. Para mí hay algunas premisas. Una, lamentablemente, no me voy a cansar de repetirlo, pero estoy seguro que no va a tener eco. Nosotros estamos haciendo una función ya no solo que tiene reconocimiento constitucional, porque la abogacía es la única profesión que aparece 4 veces en la Constitución mencionada. No hay ninguna otra profesión que aparezca, estoy hablando de profesión liberal, ¿no? Entonces, la primera es que se habla mucho de tutela judicial, ¿no? Pero la tutela judicial tiene un calificativo. Siempre hay que acordarse del calificativo. La tutela judicial tiene que ser efectiva, que es lo que dice el artículo 24. Si no es efectiva, no vale. No tiene el carácter que le quiere dar el derecho fundamental de toda persona, ¿no? Y con las medidas que nosotros en el plan de choque elaboramos en el Consejo General de la Abogacía, yo como consejero, pero previamente con todos mis miembros de la Junta de Gobierno que dieron sus opiniones y yo trasladé al Pleno del Consejo, nosotros lo que nos hemos preocupado es de ese calificativo, de que si se hablaba de medios tecnológicos que desde luego ayudarían mucho en esta labor de descongestión y porque además pues están ahí, no se puede prescindir de ellos, pues muy bien utilizarlos, pero siempre que no se ponga en peligro el derecho de defensa. Entonces eso es una de las cosas que yo veo que está más titubeante en este mes, ¿no? ¿Por qué? Pues, por ejemplo, hay comunidades que ya, sin ir más lejos, Cantabria, un juzgado de lo contencioso, el día 11, ya celebró, el 11 de este mes, ya celebró un juicio absolutamente telemático. Cada letrado, el letrado de la administración, creo que era el Ayuntamiento de Santander por un lado, la abogada por otro, era un tema de una sanción, el juez por otro, se celebró con conformidad de las partes y se demostró que con eso no habría problema de mantener distancia de seguridad, en fin. Entonces, yo no voy a decir que todos los asuntos, ni mucho menos, se puedan llevar de esa manera, porque no se pueden llevar. Ya digo que el derecho de defensa tiene que primar, pero sí que podía decirse aquellos asuntos que, como este que yo he dicho, que era de una sanción y que no se exija más que el escrito del que recurre, el escrito de la administración que se defiende y documentos que ya los tiene el juez, pues efectivamente no haría falta desplazarse a la sede, no haría falta tener el riesgo de contagio del que estamos hablando y
podría celebrarse. Pero claro, luego hay otros asuntos que se necesitan testigos, se necesitan peritos. Yo no concibo una prueba testifical como lo que estamos celebrando ahora. ¿Por qué? Porque el juez tiene que ver cómo reacciona el testigo para darle fuerza, para ver si realmente obra con firmeza, o sea, no solamente son las palabras, es también los gestos. Entonces, pero bueno, pero ya ahí tenemos una pauta, vamos a distinguir. Hay procedimientos que podrían hacerse de esta manera con técnicas adecuadas y otros que no. Bueno, por ahí es por donde tiene que caminar. Y luego la segunda cuestión muy importante, ahí sí que desgraciadamente soy pesimista. La segunda es que se necesita que la justicia reciba la dotación económica que merece un servicio fundamental. Y hemos asistido a una, digamos, nutrida elaboración de decretos, todos ellos con un origen que fue el decreto de alarma, el decreto 463 de 2020, pero después ha habido muchos otros. Bueno, medidas de choque, medidas de acoplamiento, medidas de carácter tecnológico, pero no hay una sola norma que contemple una dotación económica. Y eso, lamentablemente, así no se puede avanzar. Es decir, yo no puedo pensar en un plan de choque sin decir, y para este plan de choque voy a tener esta dotación. Si yo para solucionar el problema de los autónomos ya estoy pensando en las autonomías se le hará una ayuda de X o en la administración central otra ayuda de cual, yo tengo que decir, y para salir de esto, la Administración de Justicia tendrá una dotación especial de... O sea, no se puede hacer sin un sacrificio económico, sin invertir en esa Administración de Justicia que lo necesita, digamos, como cualquier servicio fundamental. Ahora es verdad que estamos pensando en sanidad o estamos pensando en educación. Nunca se piensa en justicia. Esas dos cosas creo que son muy importantes para entrar bien en esta fase que nos va a tocar a mediados más o menos de junio. Fíjese que además en ese plan que comentábamos antes del TSJA, de alguna manera se reconoce que esa versión telemática de lo que se pudiese hacer a través de Internet no se puede llevar a cabo porque no hay los instrumentos para llevarlos a cabo. Sí. Hombre, obviamente la mejor digamos, razón la pudimos tener cuando estuvimos analizando, que nos lo expuso el señor presidente del tribunal, cuando nos estuvo, porque eso es ese plan es un acuerdo que toma la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia y que nos lo expone el presidente, ¿no? Entonces, cuando estuvimos tratando ese tema, precisamente tuvimos la desgracia que hubo 2 o 3 interrupciones. Sí, en una situación controlada por el gobierno, el gobierno asturiano, en el que participa la viceconsejera, la directora de Sanidad, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, la secretaria de Gobierno, la fiscal superior, etcétera. Es decir, que se supone que estaremos, por lo menos, no como hemos estado nosotros ahora de improvisados, que acabamos de decir, oye, nos conectamos y tal, ¿no? Que estará más preparado. Y si ahí falla, y falla 2 veces, claro, ¿con qué fuerza va entonces, yo lo que sí creo es que quizá, pues eso no debe hacer desesperar. Bueno, pues bien, hay fallos, pero se puede pues hacer un estudio serio de cómo, primero, cómo sería para que funcionara y, caso de que hubiera estas situaciones, cómo podrían rectificarse. Porque las diligencias judiciales y de los tribunales tienen la consideración que antes comentaba relacionada con el derecho de defensa, que es que, claro, si no ofrecen todas las garantías,
se pueden ver sometidas a vicios de nulidad. Entonces, ¿de qué vale que yo haga, aligere para hacer telemáticamente un procedimiento si después, obviamente, las partes tienen sus abogados y van a defender lo que es? Y claro, dentro de esa defensa, pues van a decir, hombre, no, aquí no se respetó el derecho de defensa, hay que declarar la nulidad y volver a repetir. Bueno, pues si nos viéramos en esa situación, Íñigo, imagínate la diferencia que hay entre lo que pasó en ese juicio, que pongo como ejemplo del contencioso que ha habido más en Aragón, en Huesca, etcétera, compañeros ya me han dicho, y además viene, ¿qué pasaría? Pues simplemente que algo que se resolvió más o menos escasamente, no llegó ni a 10 minutos, 7 minutos o algo así, porque ya se había expuesto todo, fue la intervención de las partes, fue unas breves conclusiones de 3 minutos, ya está, no hay más. Bien, eso se puede repetir, porque en definitiva no es más que el alegato de las partes, los documentos nadie los va a modificar. Pero, ¿y si eso hubiera sido las declaraciones de unos testigos o de un perito que hubiera que sopesar? Claro, para empezar, si a esos testigos les vuelven a hacer las preguntas, pues igual dicen, oye, allí donde me equivoqué, ahora no me voy a equivocar. Porque, y además ahora sé que me quieren preguntar, ¿cómo se llama? Que me van a preguntar sobre esto, pues entonces yo ya vengo preparado y lo que era una prueba espontánea, pues resulta bueno, yo creo que esas son digamos, las pegas, pero hay que ser imaginativo. Hay que ser imaginativo y hay que pensar que cuando nos enfrentamos ahora a la gestión y a la administración de justicia, no podemos situarnos en febrero. Tenemos que situarnos en junio, con algo que no teníamos antes, con una cosa que es completamente nueva. Esto no... como no nos ha pasado nada, pues entonces el escenario tenemos que ser imaginativos y ponernos en ese otro escenario. No podemos decir, no, según las leyes procesales, esto tal. Por eso yo, que estuve participando con mis compañeros en las, si lo diré, hombre, en las normas de choque que en un gran número fueron aceptadas, pues claro, las normas de choque eran, por un lado, teniendo en cuenta las disfunciones que ya arrastramos. No podemos creer que es que estábamos perfectamente y de repente no. Hay cosas que ya venían, que eran disfunciones. Bueno, entonces esas disfunciones hay que tratar de corregirlas. Y después las que nos vamos a encontrar que antes no existían. En consecuencia, bueno, pues todo eso tiene que tenerse en cuenta para salir de esta situación. Desde el colegio, en estas semanas, siempre han insistido, cada vez que han tenido la oportunidad de salir a los medios de comunicación, que el abogado siempre ha estado trabajando, que no ha dejado de trabajar. ¿Tienen alguna estimación de cuántas causas se han dejado de tramitar en este tiempo en el Principado? No, yo no tengo una estadística fidedigna. No se puede calcular. Yo oigo cifras por ahí, pero me parece que son muy aventuradas. ¿Por qué? Pues porque, sin ir más lejos, estamos hablando de una parte del año donde normalmente hay más actividad. Es decir, los meses de febrero, marzo, abril, salvo el tema de Semana Santa, son unos meses de mayor actividad que, hablo en general, en los años anteriores, ¿no? Son más que en los años que los meses de próximos al verano, junio, julio, agosto, sobre todo julio y septiembre. Entonces yo sinceramente no sé el número que puede haber. Yo creo que digamos que no le tengo tanto miedo a que durante 2 meses haya habido este parón.
yo le tengo miedo a que este parón va a verse unido con una afluencia que no era la que correspondería en otros momentos, porque parón hace, no sé ahora el número de años que fue, no hace muchos años ha sido una huelga de funcionarios que hubo y estuvieron el mismo tiempo que llevamos hasta ahora de paralización. Empezó en febrero y levantaron la huelga en el mes de abril, o sea, que son más o menos los 2 meses. Bueno, pues aquella huelga en 3 meses, para el otoño ya estaba al día todo, igual que estuvo siempre. Por eso yo más que de estadística miraría este tipo de cosas y diría, bueno, tenemos que estar dispuestos a ese momento del choque, pero sabiendo, bueno, pues que para ello lo que hay que aprovechar es el tiempo de distinta manera de la que se estaba utilizando, ¿eh? Pero insisto una vez más, yo números no me atrevo a dar porque los números normalmente, además, quien lleva el arqueo son las salas de gobierno. Si las salas de gobierno no han hecho labor de inspección, no pueden llevar el control de los asuntos que se han registrado. En todo caso, podrá decirnos el funcionario eso sí que nos pueden decir. En la oficina del turno se repartieron 2000 y pico demandas. Bueno, pues sí, eso me lo creo, ese dato se puede dar, pero de ahí a saber recursos, porque claro, no solamente es el turno de los juzgados, también hay que mirar los tribunales, la sala de lo contencioso, la sala de lo social, los recursos que han entrado. Es bastante más complicado y más que los números yo me guiaría por eso, porque estamos en una época donde el mes de febrero, el mes de marzo, el mes de abril son meses de mucha actividad, de mucha, ¿eh? Quizá ahora con la Semana Santa, que cambió la mentalidad del español, pues hay ahí unos 10 días o 2, pero son los meses más activos sin ninguna duda. Entonces, claro, si en los meses más activos nos paran, imagínate. No sé si se va a producir ese colapso o no. Lo que sí sé es que, por ejemplo, la Comisión de Derecho de la Familia de su colegio ya ha advertido de la cantidad de consultas matrimoniales y, bueno, pensando a lo mejor en romper esos matrimonios que se están produciendo, y no sé si también se van a producir muchas de esas consultas o se están produciendo con respecto a posibles multas que se hayan puesto en este estado de alarma. Hombre, por ejemplo, la primera de las cuestiones es evidente. La primera de las cuestiones, por eso la Comisión de Familia está haciendo una labor intensa, y lo que está tratando es de seguir ni más ni menos que alguna de las normas de hecho trasladamos normas de estas de la Comisión de Familia, están en el plan de choque que presentó el Consejo de la Abogacía General de la Abogacía, porque en definitiva somos conscientes de que hay aspectos como la cuestión de visitas. Bueno, la cuestión de visitas, pues nos hemos encontrado con que igual en ese momento los menores estaban con el padre custodio, el progenitor custodio, el padre o la madre. Claro, entonces el que no ha podido verlos es el otro, y tiene tanto derecho como incluso reconocido judicialmente. Entonces, bueno, pues eso lo primero que hay, porque si no se hace de esa manera se va a generar una situación de mayor daño para el menor, pues ahí lo que se apela es al buen sentido de los padres, ¿no? De los progenitores, de decir, oye, mira, pues si esto ha sido así, ser razonable, inmediatamente vamos a ver a compensar, ahora que vaya con el otro, etcétera. Porque para cuando reaccione el juzgado posiblemente pues ya no fuera suficiente. Entonces, ¿por qué digo que tiene que ser razonable? Porque el abogado tiene que, como son cuestiones que están a veces muy afectadas por la víscera, hay que tratar de convencer al cliente de que, bueno, pues que no utilice estos momentos para alzarse sobre el otro, ¿no? Eso por un lado. Y luego hay una segunda que ya es algo real, tan real como que dentro de la abogacía pues va a ser
el caballo de batalla de los de abogados de familia, que van a ser todo el tema de los alimentos. Claro, yo, con arreglo a lo que estaba ingresando, podía dar una asistencia a mis hijos X. Bueno, pero si resulta que hay decenas de miles de ERTES o decenas de miles de posibles ya más graves ERES, claro, ¿en qué situación me voy a encontrar? Esa persona ya no va a poder hacer frente a las situaciones económicas. Eso lleva a una modificación de las medidas económicas y, bueno, todo eso sería un cúmulo en Asturias, ya no voy a decir en España, de cientos de procedimientos judiciales en los 4 juzgados de familia. 4 juzgados de familia, pero que después en los partidos judiciales también los juzgados de primera instancia tienen que entender. No, sería muy complicado. El tema del derecho de familia con estas 2 cuestiones se va a ver muy afectado. Pero es que luego hay también, y estoy hablando de derecho civil, también tenemos el tema de los arrendamientos. El tema de los arrendamientos, claro, tanto en vivienda como en local, no se van a... Si uno tiene cerrada la persiana, no entra dinero, y si no entra dinero no puede pagar ni la renta ni nada. Entonces, el propietario también le interesará que ese inquilino continúe, porque él vive de la renta. O sea, ahí tiene que haber también otra... Y bueno, así podíamos ir analizando desde luego todos los, vamos, lo que tú quieras, pero vamos, que de verdad hay que poner uno por uno y la Comisión de Familia está haciendo una buena labor, desde luego. Y la última, Luis, no le quiero robar más tiempo. Con esta situación que hemos vivido, no voy a decir que no estuviese ni mucho menos justificada la existencia de los colegios de abogados, que sí que lo está, pero da la sensación incluso que por lo menos desde el de Oviedo y con tanta nueva normativa ha tenido que fluir mucho, ¿no? la comunicación entre los profesionales precisamente para ayudarles y apoyarles en este día a día. No tiene nada que ver la perspectiva de este año que yo digo, que llevo yo, no tiene nada que ver, digamos, estos 2 últimos 2 meses y medio con el resto. Por decirlo gráficamente, quizá en estos 2 meses, si no me falla la memoria, habrá habido más de 60 circulares a todo el censo. Las circulares, como mínimo, sale de promedio, pero ha habido con frecuencia días que obviamente había 3, porque hay que tener en cuenta que no sale una al día y hay domingos y festivos, pero sí, pero efectivamente el promedio es ese, ¿no? Pero claro, primero hay que mantener informado en lo que yo ya me atrevo a calificar, tú que eres estudiante o que estás haciendo un trabajo de universidad, me acabo a calificar de especialista en COVID, porque claro, de un solo Real Decreto nos han salido una multitud de Reales Decretos que incluso, y ahí es donde se modifican leyes. No se pueden modificar leyes, pero es la verdad que se modifican. Entonces, con todo este abanico que estamos viendo, claro, uno tiene que hacer una labor de estudio muy importante, muy importante. Pues para hacer esa labor de estudio hay que ponerle los medios a los compañeros. Y yo, en cuanto tenía el más mínimo avance, norma, etcétera, el compañero la tenía. Eso es la primera parte. Luego hay una segunda parte que también nosotros desde el principio procuramos, que es la función de formación, porque no solamente es de la legislación, nosotros hemos tenido una formación, pero una formación streaming que se ha hecho principalmente gracias a la ayuda de nuestra buena relación con el Colegio de Barcelona, y el Colegio de Barcelona, Jesús Sánchez, que es el secretario del colegio, tiene un equipo muy bueno de formación y hacen una especie de conferencias organizadas a estas cuestiones que yo decía de derecho del COVID-19. Y aparte de ello, tuvo unas cosas muy, muy útiles que se le ocurrió a Jesús,
que fue el tema de las cápsulas. Entonces, imaginémonos un tema, una sentencia como la del IRPH que en el tema de las cláusulas abusivas sienta un nuevo aspecto para el que se dedique a esos temas. Bueno, pues Jesús concibió el decir, oye, una persona que esté en ello durante aproximadamente 10 minutos desarrolla ese tema. Claro, obviamente de una forma concisa. Y esas cápsulas son de una utilidad impresionante. Me acuerdo de una de ellas, la cláusula rebus extantibus, que esa va a ser muy importante, porque es la típica situación, la cláusula rebus extantibus es, digamos, la que permite a los abogados argumentar, oiga, que es que cuando este contrato se hizo no pudo nunca prever encontrarse ante la situación que nos encontramos de la pandemia. Esta situación entonces altera, porque cuando uno contrata con arreglo a una serie de circunstancias y estas eran impensables. Luego afecta al contrato y ese tipo de cosas. Bueno, pues no, muy bien. Y luego una tercera que no porque sea en tercer lugar, sino porque tiene tanta importancia como el resto, es la cuestión deontológica. Nosotros desde el principio cuidamos que hubiera una protección a las víctimas. Es decir, la protección a las víctimas es el que nuestro código deontológico en desarrollo del Estatuto de la Víctima del 2015 protege que la víctima pueda libremente elegir a quien, dentro de esta relación de confianza, a quien ella quiera, al abogado o abogada que ella quiera. Es decir, no se puede en este momento dirigir uno a la víctima que sabe que acaba de salir de su padre, ha sido víctima del covirus y que se dirija a la familia de esa víctima y le diga, oye, mira, yo te tramito la herencia o te tramito la reclamación de responsabilidad patrimonial, etcétera, etcétera, porque en estos temas, en estos momentos, nosotros estamos contigo, etcétera. Sí, nosotros estamos contigo, parece que están haciendo una labor de solidaridad cuando en realidad solamente están buscando el emolumento, el llevar el asunto de una herencia, etcétera, etcétera. Eso a raíz de que igual tú oíste hablar, ¿te acuerdas aquel asunto que hubo de un accidente aéreo, Spantax, a raíz de Spantax, cuando aquello, sobre todo se personaron abogados de fuera de España, la mayor parte de fuera de España, compañías americanas, etcétera. Y lo que quisieron rápidamente fue captar los asuntos y entonces ya cuando aquello el Consejo General elaboramos, yo que he estado siempre ahí en la Comisión de Deontología, se elaboraron unas guías que pudieran garantizar que el que se había visto en esta desgracia iba a tener la templanza suficiente para elegir con libertad a su abogado o abogada y no pues presionado por una situación de estas, caer en engaños, que desgraciadamente parece que no, pero sí uno va y dice, no, yo te ayudo, no te va a costar nada, no sé qué, no te va a costar nada porque no le dices realmente que la factura al final va a ser en proporción a esto o a lo otro, ¿no? Entonces, hay que velar por esos derechos del consumidor, porque nosotros los abogados lo tenemos reconocido, no solamente es que vivimos de nuestra profesión, sino que también tenemos que cumplir unas normas para que el consumidor reciba una calidad de los servicios. Fíjate todo lo que hemos tenido que hacer desde el colegio. Pero bueno, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados son unos fenómenos, ¿eh? O sea, 13 personas que han estado ahí al pie del cañón desde el minuto cero. Bueno, con decirte que no había estado de alarma y ya nos reunimos, me acuerdo que tomamos la decisión de pedir al TSJ que nos permitiera ir a esto sin toga, cuando aquello no había decreto de alarma, y ya nosotros hicimos eso. Nosotros suspendimos la actividad presencial de formación
Bueno, porque veíamos lo que pasaba, no es que nos adelantamos, es que lo estábamos viendo y eso fue cosa de la Junta de Gobierno. No, y para terminar el ejemplo, nosotros íbamos a celebrar el día 12, que teníamos se da un premio aquí, el premio a la igualdad, Alicia Salcedo, estaba ya organizado, iba a venir la presidenta y la presidenta del Consejo General de Abogacía, y 2 días antes pues yo le llamé y le dije, mira, yo creo que debemos suspender esto. Me dice lo que tú quieras y yo le dije, pues sí. Y bueno, lo suspendimos. Pero quiero decir que esto, para que te des cuenta vamos, que es una junta que, coño, que es que nosotros no somos un despacho ahí aislado los abogados en su mayor parte del Colegio de Abogados de Oviedo son abogados de a pie, que viven la realidad, que están en todos los juzgados y transmiten esa sensibilidad, mucho mejor que el que está igual en un despacho que puede incluso llegar a pensar, hombre, eso a mí no me va a tocar. No. Sí toca. Sí toca. Al final nos toca a todos. Exactamente. Pues don Luis, nada, no le molesto mucho.